Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a esta segunda masterclass en el manejo del ultrasonido para médicos no radiólogos. Recuerden que les habla el doctor Dorian Rivera. Yo soy médico internista y experto en ultrasonido. Nuevamente, agradecerle a todo el público que nos está recibiendo la transmisión la noche de hoy. Em, Quisiera conocernos nuevamente de dónde, de qué ciudad nos están atendiendo este llamado a actualizarnos en el manejo del ultrasonido. Ya por ahí estoy viendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Excelente. ¿De dónde más nos escriben, nos están viendo? También se ve muy bien se escucha bien el sonido de Durango, México. Excelente. Saludos desde Guatemala, Lilian. Armando, Lorenzo en México. Qué bien. Nuevamente quisiera ver la imagen, se ve adecuada. Ya con esto estoy confirmando de que el sonido lo tenemos muy bien. Vamos a permitir que algunos están solicitando el ingreso. Está sin audio. ¿Se me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Fuerte y claro, doctor. Gracias, gracias. Qué agradable, se escucha. Listo, ahí alguien había escrito que suena sin audio. Hoy vamos a profundizar en la metodología Focus 360. La clase de hoy la hemos denominado las prácticas y técnicas y competencias de un profesional integral en medicina. Les voy a compartir, les voy a compartir mi pantalla para que entremos de lleno en todo este manejo del ultrasonido para los médicos no radiólogos. Ahí me están permitiendo. Bueno, ya le colaboran con el acceso a los que están solicitando el acceso. Em, ya algunos ya tienen el conocimiento sobre algunas de las técnicas que se pueden manejar en ultrasonido. ¿Qué les gustaría profundizar? ¿Qué les gustaría? Coméntenme allí. ¿Qué les gustaría aprender más sobre los puntos que ya conoce de otra manera, desde otro, como algún otro profesional, desde qué le gustaría profundizar, en cuál de las áreas del manejo del ultrasonido quisiera profundizar para nosotros, los médicos especialistas, médicos generales, intensivistas, cirujanos, internistas, obviamente no radiólogos, no cardiólogos, no ginecólogos que ya históricamente manejan más el ultrasonido. ¿En qué les gustaría profundizar de los que ya conocen? Ya les tengo la charla lista, pero quisiera conocer las expectativas. Ecocardiograma básico. Sí, excelente lo del ecocardiografía básico. Las ventanas cardíacas, donde qué transductor se usa, las proyecciones que se hacen, los tipos de ventana, accesos vasculares. Eh, los accesos vasculares es la técnica más adecuada para hacerlo guiado con la ecografía, donde tenemos una tasa de error bajita, una tasa de éxito elevadísima. Acceso vascular.
vasculares. Hay otros temas como el trauma, trauma de tórax, trauma de abdomen, ecocardiografía, ya, ecografía pulmonar, ecografía pulmonar. Entonces, listo. Sí, ya. Vamos a entrar en materia. Les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Ah, sale, eso, sí, compartir mi pantalla. Vamos a hacer- Las prácticas, técnicas y competencias de un profesional integral en medicina. Estuvimos conversando el día de ayer sobre el profesional común y el profesional integral. Y con esta herramienta nos convertimos en ese profesional integral. El contenido del curso de metodología POCUS 360 consiste en conocer los principios básicos del ultrasonido, conocer por qué se forman las imágenes, cómo se forman las imágenes, qué vamos a ver en cada uno de los planos que vamos a explorar. Vamos a explorar el teclado para convertirlo en que tantos botones que pueda tener un ecógrafo, poderlo convertir a la forma más sencilla para poder utilizar los botones esenciales para darle el adecuado funcionamiento al equipo. Hay de diferentes tipos de equipos, diferentes marcas, hay hasta elementos portátiles, pero lo ideal es conocer la herramienta y usarlo de manera adecuada, con lo que nos va a servir. El segundo módulo, el ultrasonido pulmonar focalizado, y vamos a ver protocolo Blue, protocolo FALS, el ultrasonido en trauma, el ultrasonido cardíaco focalizado y los accesos vasculares seguros. La seguridad al realizar una intervención en acceso vascular es la mejor forma de hacerlo es usando el ultrasonido. Ayer explicamos los riesgos que puede conllevar, colocamos ciertos ejemplos que sería intentar por medio de la técnica sin el uso y la visualización directa, sin la visualización directa se vuelve algo complejo. Entonces, en nuestro curso, nuestra metodología, hablaríamos de historia, la evolución del sonido, los principios físicos, la formación de las imágenes y esto bastante importante que es el principio piezoeléctrico. Esa es la parte principal que usan los transductores de ecografía, porque con esto el principio piezoeléctrico fue el invento, el descubrimiento de los hermanos Curie, los Pierre Curie. Y vamos a diferenciar cada tecla, cuál tecla es la que se debe usar en cuál momento, los tipos de transductores, cuál es el que se usa para cada tipo de imagen. Tenemos el lineal, el curvo y el sectorial. Tenemos en la exploración pulmonar, vamos a diferenciar exactamente con precisión qué es un neumotórax, qué es un síndrome intersticial, qué es una consolidación. Vamos a visualizar lo que es un broncograma aéreo, una telectasia, el derrame pleural, lo que nos diría si hay o no, que estaríamos visualizando el signo de la cortina, esto en la parte pulmonar. En el ECOFAS o en el ultrasonido para el trauma, valoración si hay líquido libre a nivel eh, abdominal, el espacio esplenorrenal, el espacio hepatorrenal, el fondo de saco Douglas, el pericardio, ¿sí? Los signos de atrapamiento cardíaco también podemos ver en esta y también lo podemos ver en el módulo de
ultrasonido cardíaco. El focus, la evaluación rápida en urgencias, en las ventanas, vamos a hablar de las ventanas subsifoidea, paraesternal, apical, el diagnóstico de derrame pericardio, la función ventricular, cómo está, si está conservada, si la función ventricular está reducida en nuestro paciente. Y la identificación si existe o no la posibilidad de encontrar el colapso del ventrículo derecho en falla cardíaca o en signos indirectos de hipertensión pulmonar también podemos identificar. Y el, la seguridad de poder hacer procedimientos con el mínimo de complicaciones, procedimientos guiados por ecografía, donde tienes una visualización directa del vaso, de la lesión que vas a utilizar, del que vas de la lesión a la que vas a la cual quieres llegar. El uso del Doppler para identificar los vasos. Les contaré la diferencia entre aplicar o no aplicar el Doppler. No siempre el Doppler nos da la misma coloración, lo rojo y lo azul arterial o venoso. Eso hay que tenerlo con claridad porque puede generar cierta confusión. Se lo aclaramos y sabemos que da una mejor seguridad para nosotros y para nuestros pacientes y reducimos el riesgo de complicaciones. Entonces, el método POCUS 360 no es solo una herramienta, eso es una forma de salvar vidas. Quisiera que los leo en los comentarios y antes de continuar, quisiera escucharle sus expectativas. Cómo se han sentido hasta hoy, cómo ve la metodología. Esto es lo que, todo el contenido ese que les nombré es lo que se va a aprender en nuestro método, en nuestro curso, en nuestro contenido de Focus 360. La metodología está para llevar paso a paso, desde el que tiene conocimientos hasta el que no tiene conocimientos previos porque ya lo está adquiriendo. Y este paso a paso, desde la formación de las imágenes, desde las ventanas, desde la posición donde se ubica el transductor, allí es donde los vamos a ir llevando. Entonces, levante la mano quienes quieren profundizar y aprender más sobre la técnica. Listo, ahí está. Eso, Armando. Listo, vamos a profundizar. Los principios básicos del ultrasonido consisten, primero, ¿qué es el sonido? Una definición pues técnica y textual, que es una forma de energía configurada como una onda de presión generada por una acción mecánica. Después de generar una vibración o una expansión de una fuente, la onda generada causa un movimiento en las partículas adyacentes. Ahí sí puede ser en el aire o las partículas en el agua. Esto, el principio piezoeléctrico fue el descubrimiento de los hermanos Curie, Pierre Curie con su hermano, donde algunos cristales descubrieron las propiedades de algunos cristales, entre esos el cristal de cuarzo, donde al comprimirlo y al aplicarle energía, ellos emitían ondas de sonido. Esto quiere decir que si tenemos una fuente de energía que le proporciona energía al transductor donde se encuentran los cristales de cuarzo, estos cristales de cuarzo vibran y al vibrar generan una onda de sonido, pero el sonido, el ultrasonido se propaga con mayor facilidad en los tejidos blandos y se propaga con mayor facilidad en el líquido. En el aire, si tenemos un transductor en el aire, ahí no vamos a ver ningún tipo de imagen.
al colocarlo en una superficie que contenga fluidos, allí es donde vamos a encontrar, se va a propagar la imagen. Entonces, quiere decir que al emitir una onda eléctrica, el impulso viaja hacia el transductor genera unas ondas de sonido, lo que esté en contacto con él, la parte más cercana es la que se va a reflejar en la parte más cercana de la pantalla, la parte más lejana en la que tuvo las ondas que se demoran un poco más en llegar nuevamente a retornar al equipo, son las ondas que se encuentran mucho más lejanas a él. Y al ese traductor nuevamente recibir esas ondas de regreso, lo va a resolver y va a proporcionar una imagen. El principio piezoeléctrico entonces sería todo eso, emitir ondas de sonido, la parte eléctrica, convertirlo en algo mecánico y esas ondas, ese efecto físico nuevamente retorna al sensor, el sensor lo capta y lo traduce en una imagen que lo podemos ver en la pantalla de nuestro ecógrafo. La propagación del sonido para la construcción de la imagen depende y toma, el equipo interpreta todo con base a los tejidos blandos. Una densidad más fuerte que el tejido blando la va a inferenciar que se trata de algo sólido y va tomando mucha más densidad. Por lo tanto, el equipo toma como referencia la velocidad de 1540 metros por segundo, en lo cual transmite ellos las ondas de sonido. Para la densidad del agua sería una velocidad de propagación de esas ondas de sonido de alrededor de 148 metros por segundo. La propagación a nivel de los pulmones sería alrededor de 660 metros por segundo. El hígado, que tiene una densidad mucho mayor, tiene 1555 metros por segundo. Y la sangre, pero la sangre no su parte líquida, sino su parte de tejidos, células formes, que son los glóbulos rojos. Esto nos daría una densidad de 1560 metros por segundo. Y más duro en la exploración con ultrasonido sería el hueso. Todo eso el equipo lo interpreta y nos va dando las diferentes densidades que vamos a ir captando durante el equipo, durante el proceso. La construcción de la imagen está que la parte de que se coloque en contacto con el paciente y el traductor, la parte más cercana al traductor la va a colocar en la parte superior de la pantalla, la parte más lejana, cuando las ondas se demoran mucho más en retornar al transductor, él la va a colocar en la parte inferior de la pantalla. Todos los equipos tienen una marquilla. Todos los equipos, los ecógrafos, todos tienen una marquilla que nos va a identificar la parte, va a estar identificada siempre en la parte derecha de la pantalla y se la voy a mostrar. A veces le ponen una letra, le ponen el símbolo, le ponen la marca de General Electric, por lo menos le pone el GE y lo tiene allí, pero siempre te va a marcar el lado derecho, lo que quiere decir que este lado derecho es el que va a coincidir con el lado derecho del el traductor en su marquilla, que ahorita se las muestro. La frecuencia, profundidad y la resolución, todos los equipos dependen de si tienen o no buena resolución. Por eso los diferentes transductores. Porque lo que le decía, las ondas de sonido se demoran, las que más se demoran en retornar, nos da una imagen que se encuentra en el fondo de la pantalla, y las que regresan al sensor más cercano, más temprano, nos dan se ubican en la parte superior de la pantalla. Depende del tipo de tejido, esa es la velocidad con la que ellos viajan y retornan esas ondas de expansión. Y ahí es donde se dan los diferentes fenómenos físicos de reflexión, de refracción o de dispersión de las ondas, que también se puede dar. Con el ecógrafo cuadraríamos la resolución axial, que quiere decir que si hay dos estructuras que pueden ser un vaso y no lo afinamos bien para colocarnos de una buena resolución, vamos a ver en la pantalla una figura muy similar a esta.
que no es la real. Pero si sabemos manipularlo, lo manipulamos y lo ubicamos la resolución en ese punto, el DIP, y allí podemos ver de que no se trata de una única estructura, sino de dos estructuras, que ya el equipo te la interpreta. Lo mismo que es la resolución lateral. Pueden haber dos imágenes cercanas, que pueden ser dos vasos sanguíneos, dos lesiones, dos nódulos, y el equipo te la interpreta como una única lesión, pero al tú disminuirle y mejorar la resolución y ubicarla en el punto donde lo quieres colocar, entonces allí es donde él te va y te dice que tú estás eh, colocando en el punto adecuado y te das cuenta que no se trata de una única imagen, sino de dos imágenes, dos lesiones o dos vasos, dependiendo de lo que estés explorando en ese momento. Están los modos de imagen. Todos los equipos, todos los ecógrafos tienen modos de imagen. Modo 2D, que desde que se enciende le arranca en modo 2D o modo B, el, en biplano o en modo de dos dimensiones. El biplano es el bi, o le dicen también en 2D, que es en dos dimensiones. No es lo mismo. Está el modo de imagen, el modo M, que es el MOVE de movimiento, donde ya, dependiendo de lo que estemos explorando, ya ahí se usa más para la parte cardíaca, para la parte vascular, exploración vasculares, y está el efecto Doppler. El efecto Doppler, como en el sonido común y tradicional, vemos el efecto Doppler eh, como los ejemplares, quise traer el ejemplo de la ambulancia. Cuando se está alejando al sensor, en este caso hacia nosotros el sonido de una ambulancia, nosotros, y cada vez que la ambulancia o el carro, el vehículo se está acercando a nosotros, lo percibimos, el equipo usa esa misma modalidad para lo que es modo Doppler, de que lo que se acerca a él, hablando del flujo sanguíneo, por eso la posición del traductor es la que marca la diferencia sobre el color. El transductor colocado en la posición adecuada y que el flujo sanguíneo se acerca a él, él lo interpreta como arterial, lo interpreta que se está acercando a él y lo coloca de color rojo. Pero cuando ya vemos que ese sonido, ejemplo, que la ambulancia ya se está alejando de nosotros, vemos que el sonido cada vez lo escuchamos menos y menos y menos. Ese sonido, ese alejamiento de las ondas sobre nosotros cuando lo escuchamos, lo mismo lo interpreta el equipo con cierta posición cuando siente que el flujo está alejándose del traductor, no está la imagen llegando hacia él, sino está alejándose, lo interpreta de otra manera, lo interpreta de color azul. Por eso no siempre el azul y el rojo en el Doppler significa azul, no significa siempre venoso ni siempre arterial, es dependiendo de la ubicación, porque el traductor lo que interpreta es eso, la velocidad a la que llega, y él hace un cálculo matemático dependiendo de la angulación que le demos al ecógrafo. Él hace un cálculo matemático con relación al coseno de un ángulo de 90 grados de cero. Y dependiendo de la angulación, ahí él da el color. Es una interpretación matemática que hace el equipo dependiendo de la angulación y dependiendo de la velocidad y de la velocidad con la que se acerque o se le aleje en el caso del flujo sanguíneo y de los vasos. Aquí le explicaba un poco el mismo vaso, pero en dos angulaciones nos va a dar una coloración diferente. Ahí tenemos el efecto Doppler y por aquí les tengo un video explicativo. Quisiera saber qué se escucha adecuado. Este es el efecto Doppler, pero que tenga la coloración roja no significa que sea arterial, y que tenga el azul no significa que sea venoso, porque se trata de la angulación. En el momento en que hacemos la angulación, dependiendo de la angulación, así es la interpretación que tiene el equipo. Allá la tenía con esta angulación y ahora al inclinar angulación ya se nos invierte la coloración que estamos presentando en la parte vascular, donde seguimos viendo en la parte de abajo
la carótida y nos representa en este momento con una coloración azul y la yugular interna con una coloración roja. Entonces, arterial. Me regreso. Miren que ahí nos colorea el que tenga el azul no significa que sabemos esto. Nos colorea de rojo la carótida y de azul la yugular. Y en este otro punto nos los invierte. Azul la carótida y rojo la yugular. Eso lo hace el equipo por cuestión de interpretación de la angulación les pude mostrar. Es solo cuestión por eso decir de que si el equipo me lo está mostrando rojo es una arteria, hay que ver. Tienes que saber en qué posición estás con relación a la cabecera de tu paciente, hacia dónde está corriendo el flujo arterial y hacia dónde está corriendo el flujo venoso para saber de qué vaso se está tratando en ese momento. Interna con una coloración roja. Entonces, que tenga una coloración roja. Voy a dejar de compartir. No me indica que... Voy a dejar de compartir para escucharlos. Voy a dejar de compartir la imagen para escucharlos. Quiero escucharlos si sabían, conocían esa variación de la interpretación del equipo con relación a los vasos a los vasos sanguíneos, porque nosotros en anatomía siempre, cualquier libro de anatomía, el rojo es para la arteria, la vena es representada de color azul. Ya conocían este cambio en el efecto Doppler, sí, no, tal vez es algo nuevo o es algo ya conocido de su parte. No lo conocía, qué bien. Sí, dice Lorenzo. Lo próximo al traductor es rojo y lo que se aleja es azul. No, no es lo próximo lo que se aleja. En la gráfica que les mostré es el efecto de que tenemos el traductor y el efecto de la sangre que está llegando, lo que le coloqué con relación a la ambulancia, cuando sentimos que ella se viene alejando, acercando, y cuando sentimos que ella se va alejando, porque el sonido ya es un poco más compacto. No lo sabía. Bolívar Montenegro, Romeo de Jesús, no lo conocía. Es cuestión de entonces de interpretación. Ya le dije, ahí es donde nosotros, eh, con este paso a paso de nuestra metodología, de nuestro curso Focus 360, es donde empezamos a aclarar y a conocer y sacar de dudas muchas otras situaciones que se pueden estar presentando en la interpretación. La ecografía, el ecocardiograma es interpretación. Muchas de las imágenes que se ven es la interpretación que da el equipo. Listo. Vamos a seguir. Sí. Se ve lo que estoy proyectando. Sí, va proyectando. Quedó. Este es el efecto. Ya quiero salir. Eso. Listo. Vamos a conocer la escala de grises.
La escala de grises es que lo más blanco y brillante le vamos a llamar hiperecoico. Lo más negro es anecoico. Y lo que queda intermedio entre ellos es hipoecoico. Algunas cosas son más hipoecoicas que otras, algunas estructuras son más hipoecoicas que otras. Pero la claridad que tenemos que tener es que lo blanco se denomina hiperecoico, que son las fascias de los músculos. Nuevamente, aquí visualiza, esto es un corte de cuello con un traductor lineal. Aquí nos da la forma del traductor en el plano, así mismo se coloca, lo interpretamos en la imagen, con un traductor lineal. No sé por qué me... Listo. Un traductor lineal. El vaso sanguíneo, la sangre se ve negra, los quistes se ven negros, que es anecoico, y las estructuras intermedias, dependiendo de la densidad que en la tablita esa que vimos, dependiendo de la densidad, la velocidad a la que atraviesa las ondas de ultrasonido, dependiendo de cuántos metros por segundo se demora en ir y volver esa onda hacia el transductor, entonces el equipo lo interpreta de esta manera, dándole la coloración. Entonces, recordemos, fascias serían hiperecoicas, vasos sanguíneos, quistes, algunos abscesos serían anecoicos, el contenido líquido es anecoico y el resto son estructuras. Aquí visualizamos lóbulo tiroideo, fascias de músculo, músculo como tal y la piel, el tejido celular subcutáneo, la parte de arriba. Vamos a ver los artefactos. En ecografías, en ecografía en ultrasonido, se le dicen artefactos a esos fenómenos físicos que vemos en la interpretación. Esos artefactos son, vamos a verlo, la sombra acústica. Esa sombra acústica es esa estructura que no logra atravesar el ultrasonido, donde las ondas de sonido llegan a la estructura, chocan contra ella, pero se regresan todas al 100% y dependiendo de la angulación, ahí está la interpretación que le da el equipo. Por lo tanto, vamos a visualizar en la pantalla de nuestro traductor que se va a marcar las estructuras que están alrededor, esto es músculos, y vemos la hiperecogenicidad que se genera en la superficie que está más próxima y más en contacto con donde chocan las ondas de ultrasonido y el resto vemos en la sombra negro, no vemos nada. Esto es un hueso. Entonces aquí estamos, el traductor fue colocado en una parte blanda, seguramente una extremidad, donde vemos el músculo y las ondas chocan y esta estructura nos la va a interpretar que después de ella no vemos más nada, todo negro, eso es hueso. El reforzamiento posterior. El reforzamiento posterior generalmente se da en vasos sanguíneos, en los quistes, en la vesícula biliar, la vemos de esta forma, la vejiga, en los abscesos. Lo que es que las ondas de sonido hay unas que atraviesan, no tocan la estructura, hay otras que tocan la estructura y regresan, pero hay otras que la atraviesan y regresan, retornan en otro momento. Eso genera en el vaso sanguíneo, por eso vemos que lo interpretamos como un vaso, como un quiste. Si estamos explorando vejiga, pues llena de líquido, vamos a saber que la vejiga si tiene o no tiene eco, cuando está vacía no vamos a ver nada porque las ondas de sonido se transmiten mejor en tejidos blandos y en líquido, en el agua, en el aire, no las ondas de los ecógrafos. Y eh, las sombras laterales también se dan en todas estas mismas estructuras. Vemos el vaso sanguíneo, vemos el reforzamiento posterior, todo esto, y vemos las sombras laterales que se producen en ello. Entonces estamos interpretando, decimos, esto es un vaso sanguíneo. Ese es un corte transversal
del vaso sanguíneo. Listo. Siguiendo con los artefactos, imagen en espejo. La imagen en espejo se da en ciertas estructuras como los cartílagos por su densidad, que no es completamente sólida como un hueso, pero deja atravesar los haces de ultrasonido, retornan otros a la estructura, pero hay otros que eh, chocan nuevamente con la misma estructura y se regresan, como lo vemos aquí. Llegan los haces, los atraviesan y al momento de encontrar eh, otras superficies, ellos vuelven y retornan y al retornar vuelven y se encuentran con la misma estructura y vuelven y regresan a la superficie que estaba y ahí sí hacen ese recorrido y retornan al transductor. Y eso nos da una imagen interpretada como imagen en espejo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta dependiendo de la estructura que se esté analizando, porque a veces hay quistes hepáticos o algo que se pueda visualizar del lado pulmonar. Entonces crea que tiene un quiste hepático aquí y en el pulmón también pueda tener quiste pulmonar y se está tratando de una imagen en espejo. También cuando estamos haciendo una ecocardiografía, del corazón por su movimiento, se está generando la imagen primera y después debajo de él vemos como si fuera otro corazón latiendo. No es que el paciente tenga dos corazones, sino esas son imágenes en el espejo. Vuelve y retorna. El retorno que hace esas ondas quedan ahí vibrando y vuelven en segunda instancia hacia el traductor y el traductor la interpreta de esa manera. Les voy a... ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Esto de los artefactos es en sí la ciencia del ultrasonido, la ciencia de la ecografía. Les voy a dejar de compartir y los leo. ¿Cómo les ha parecido hasta estos momentos? ¿Sí? Los leo. ¿Conocían esas situaciones de los sí o no? El efecto, que se nombraban artefactos, porque se nombran artefactos. Nosotros nombramos artefactos de otras cosas. Se nombran los artefactos. ¿Conocían que se nombran artefactos? Eso, listo. Para mí es algo nuevo, la 9. Jesús, bien, muy interesante. Norma, excelente información. Ya había recibido un poco de docencia, pero eso me hace reforzar los conocimientos. Sí, el que ya tiene conocimiento lo va a reforzar y el que no tiene conocimientos previos, lo llevamos paso a paso. Esa es la metodología que usamos, que es paso a paso, desde el principio, desde mire que ya vimos la formación de las imágenes, por qué se forma, que vamos a ver cómo se interpreta, qué estructuras es la que tiene cierto color en la ecografía, por qué se ven los efectos que puede tener la angulación. Entonces, dice Bolívar, que ahora entiendo los procesos físicos de la ecografía. Sí, es eso. Es puramente física, donde a una estructura, a un convertir algo eléctrico que le generó a unos cristales, los cristales generan esa sonda de sonido choca con los tejidos lo retornan, porque retornan, el equipo lo interpreta y nos bota en la pantalla una imagen. Eso es a base de los estudios eso se llama principio piezoeléctrico de los hermanos franceses, hermanos Curie, con en la cabeza de Pierre Curie. Seguimos, les voy a compartir pantalla nuevamente. Seguimos, uy, ya se compartió. Sí. Seguimos, sí.
Otro artefacto son la reverberación. Ahorita se lo demuestro cuando exploraremos pulmón. Novología. Novología, el manejo del estudio, todo es ciencia y en medicina todo es ciencia. Y la novología es el estudio del teclado del ecógrafo. Hay diferentes teclados, hay diferentes teclados y lo que quiero darle con nuestro método Focus 360 es el paso a paso donde hay diferentes tipos de teclados y hay diferentes tipos de ecógrafo. Lo interesante es conocer los botones esenciales que necesitamos para realizar nuestro estudio. Yo aprendí en uno de estos que es uno viejito y con eso podemos manejar cualquiera de los ecógrafos porque lo que vamos a usar los botones esenciales. Botones esenciales que les traigo un ejemplo donde los televisores tienen esa gran cantidad de botones y al final lo simplificaron, pero al final usamos los mismos tres, cuatro botones. Y ahorita ya los simplificaron de esta manera. Así es como vamos a nosotros a enseñarles a usar el ecógrafo, los botones esenciales, los botones que se necesitan usar para nuestra exploración en nuestro paciente. Teclado es múltiple. eh, Está dependiendo de la posición, allí lo tenemos como el modo M, él se enciende de entrada, todos te lo van a dar en modo 2D o modo en bimodo, ¿no? Pero ya dependiendo del estudio que tú vas a hacer, pues vas a usar el modo M, el modo Doppler cuando necesites encenderlo, el color, algunos está la parte del color tisular, eso cuando vaya profundizando en el estudio del ultrasonido se va a ver de que hay muchas otras opciones más. El mouse el mouse, algunos tienen pantalla táctil, otros tienen, ahorita les muestro, otros tienen la ruedita, la bolita, el de congelar la imagen. Todo está, siempre hay que buscar este símbolo que es el de congelar la imagen. Cuando queremos ya hacer alguna medida o algo, congelamos y con el caliper vamos a hacer la calibración o la medida de eso. Pero en general todos tienen en diferente distribución, pero, pero la esencia sigue siendo la misma. Está el botón de ganancia. En la ganancia vamos a ver si hay mayor o mejor resolución en una imagen, si la necesitamos de pronto con mayor ganancia o menos ganancia, la vamos a ver con menos ganancia, la vamos a ver más negra, con más ganancia la vamos a ver más brillante, más hiperecoica, pero dependiendo de lo que estemos realizando, es la acomodación de la ganancia para ellos. Algunos ya están calibrados a lo que ya nosotros lo tenemos día a día utilizando. El botón Deep es el botón de profundidad para darle, disminuirle o darle más profundidad a la imagen. Ejemplo, para tejidos blandos y para un acceso vascular nosotros necesitamos máximo 3 centímetros. Ahí tenemos el vaso. No, máximo 4, no necesitamos colocarle tanta profundidad. En cambio, para la exploración pulmonar, depende si vamos a mirar si hay o no hay neumotora. Para neumotora, pues con 4 centímetros está perfecto. Para derrame pleural, si necesitamos 18 centímetros de profundidad. Para abdomen necesitamos los 18 o 20 centímetros de profundidad, dependiendo también de la densidad de tejido blando del paciente, el grado de índice de masa corporal, de obesidad que pueda tener el paciente. Ahí le aumentamos, le disminuimos la profundidad con el botón de DIP. Está el de Zoom, donde seleccionamos una zona y nos la va a ampliar mucho más la pantalla, el de congelar que ya hablamos, de calibración y los botones seguidos de estos. Hay diferentes tipos de transductores. Para cada una de nuestras necesidades, de la necesidad está el transductor. Están los intracavitarios, intravaginal, intrarrectal, están los que usan los endocavitarios, que son los de ecocardiografía transesofágica, los de endosonografía gastrointestinal. Algunos esto le llaman de palitos de golf, fue un poco común
o lo usan algunos dermatólogos, estos se le dicen palito de Gogh por su forma, y están los traductores que nosotros realmente utilizamos, que son estos tres tipos de transductor. El traductor curvo, que nos da una mayor penetración porque las ondas de sonido son ondas de gran intensidad para poder llegar a los tejidos profundos, junto con el transductor sectorial, que es el que se usa en cardiología, el transductor sectorial que nos da también son de gran profundidad y poca resolución. Estos lineales son de poca profundidad y de muy buena resolución superficial, por eso son los que se usan en tejidos blandos, músculos, tendones, para explorar tendones, músculos, vasos sanguíneos, y es el ideal para accesos vasculares. Suspendo allí y voy a mostrarle los traductores que tenemos acá. Acércame este equipo. Tenemos el traductor lineal. Este nos va a dar una imagen plana, nos va a dar una imagen plana sobre la superficie. Todos los traductores tienen una marquilla y eso es lo que debemos dar en el momento que hagamos la orientación en nuestro paciente. Este tiene esta marquilla. Por el otro lado no tiene marca, lo que quiere decir que este va a coincidir, lo que coloque sobre esta zona es lo que va a coincidir con la parte derecha de la pantalla. Este es el transductor cardíaco o sectorial y este tiene dos marquillas. La tiene por este lado y por este lado. Listo. Tiene las dos, pero él tiene esto. Entonces, lo que quiere decir que esta es la referencia para él, pero el transductor sectorial o cardíaco tiene una variación. Como los cardiólogos siempre todos exploramos del lado derecho. Cuando emprendimos semiología del lado derecho del paciente y nos colocamos del lado derecho, pero los cardiólogos todo está del lado izquierdo, el corazón está del lado izquierdo, ellos exploran con el equipo del lado izquierdo y ellos se colocan del lado izquierdo del paciente. Y la marquilla en la pantalla la colocan del lado izquierdo. Es la única variación que existe con el transductor sectorial o cardiológico porque ya está todo parametrizado para el estudio en cardiología. ¿Sí? Este, el transductor sectorial. Les voy a mostrar los otros transductores. El que se usa, el transvaginal, que usa ginecología, el curvo que se usa para tejidos profundos el curvo, y este tiene la marquilla, no tiene la línea que tiene, pero tiene siempre la marquilla. Todos tienen la marquilla donde te va a indicar, ahorita les es la posición, cómo se posiciona esa marquilla, sabiendo siempre que tiene que estar apuntándose a la derecha del paciente, a la parte derecha de la pantalla, y si lo colocamos en posición longitudinal, tiene que estar apuntando hacia arriba, sabiendo que lo que coloque en contacto con esto va a estar en la primera parte de la pantalla y lo que coloque en contacto con la parte inferior, dependiendo de la posición, va a estar en la parte inferior de la pantalla, en la parte izquierda. Esto en la derecha, esto en la izquierda. Pero teniendo en cuenta el indicador. Y hay otros que son volumétricos que lo usa el ginecólogo. Eso nosotros no tienen ninguna utilidad. Estos son de 3D y 4D para las imágenes. Nuevamente, conocía que tenía sobre la marquilla, que la referencia que tiene la marquilla del ecógrafo, los escucho, quisiera verlo, quisiera poder que me retroalimentaran sobre eso. Conocía la parte de la marquilla
y que pues dependiendo de la posición que tomemos y cómo agarremos nuestro equipo, sí, Hospital del Corazón, bien. La marquilla es la parte esencial de donde tú poder orientarte. Vamos a continuar. Les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ay, ¿ya se ve? No, no. Listo. Les comparto mi pantalla nuevamente y continuamos. Entonces, los sectorial son estos traductores, el curvo y el lineal son de baja frecuencia, pero penetran más en los tejidos. Y los transductores lineal y endocavitario son de son de alta frecuencia, pero penetran un poco menos. Por eso se usan eh, el traductor lineal para tejidos superficiales. Y hay otro tipo de tecnología, este equipo que usa es un microchip, no usa elementos y se puede usar con el celular, no usa elementos del principio piezoeléctrico, esto aquí en su interior, en la punta, contiene un microchip y se adapta a todas las necesidades. Lo único que no hace eso, pues, es la parte transvaginal, pero se modifica para tejidos blandos, abdomen, pulmón, cardiología. Y les muestro uno de los equipos que tengo aquí, que es dependiendo de lo que ya ellos están programados. Si vamos a usar el traductor curvo, ¿dónde se usa el curvo? Si vamos a usar pues el traductor lineal, ¿dónde se utiliza el traductor lineal? Y hay una particularidad y una curiosidad que para explorar pulmón, el pulmón no aparece configurado en ningún equipo de ecografía. Aquí vemos abdomen en embarazos, ginecológicos, vascular abdomen, en vías renales, en hígado, en abdomen completo. Está la configuración y ya ellos están parametrizados, pero pulmón no está. Y aquí en el lineal están los vasos sanguíneos, exploramos tiroides, mama, músculos, en la parte superficial, tejidos, arterias, pero ese en el traductor, en ninguna de las configuraciones existe pulmón. ¿Por qué? Porque decían que el pulmón no se exploraba porque estaba lleno de aire, hasta que llegó un italiano, apellido Volpicelli, y empezó a hacer estudios y publicación en pulmón. Un primero que los radiólogos para el uso del ultrasonido en el pulmón, porque lo consideraba que no había necesidad de mirar el pulmón con ultrasonido porque estaba lleno de aire. Y él fue de los primeros que empezó a diferenciar. Y entonces el pulmón se explora con el el traductor el curvo, con lo que exploramos a dos y se tomaría la posición de abdomen. Déjame compartir. Actualmente no lo canal físico. Eh, ¿Qué me pueden, alguna pregunta hasta este momento sobre los traductores? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde venden esos de USB? No, no, estoy promocionando los de USB. Sí, algunos va a comprar, lo ideal son los de que lleven cable, porque los que tienen inalámbrico, la imagen a veces se retarda en llegar, y más para accesos vasculares no puedes tener retardos, ¿no? No puedes tener retrasos. Eh, ¿Alguna pregunta sobre los traductores? En tejidos blandos, para accesos de tejidos blandos, lo ideal sigue siendo el lineal, extremidades, es el lineal, para accesos vasculares, el lineal, para tejidos profundos, para explorar todo el ecofaz, es con ese mismo único traductor hacemos el recorrido de arriba hacia abajo. Listo. Entonces,
¿Alguna pregunta con relación a las teclas del ecógrafo? Voy a mostrar. Hay diferentes tipos de ecógrafos y el traductor me lo permite. Y el tipo de teclado. Le voy a acercar y voy a mostrar los equipos que tengo acá. Este es un transductor, un equipo que es Minray, y esto es un equipo Sonescape. Y vemos que la distribución de ellos en el teclado es completamente diferente. Se me corre un poquito. Es completamente diferente. Lo importante para nosotros es que podamos conocer y identificar las estructuras que tiene cada uno de los botones y cada una de las estructuras que vamos a analizar y cada uno de las teclas que vamos a usar. Continuamos. Listo. La orientación. Les decía, la orientación del equipo siempre hace los cortes anatómicos, siempre tener en cuenta la marquilla. La marquilla siempre debe estar orientada la marquilla hacia la derecha de la pantalla. Aquí tenemos la marquilla en la pantalla, hacia el mismo lado debe estar la marquilla que tiene nuestro transductor cuando lo coloquemos. Dependiendo de la posición, así mismo está, la marquilla está en la derecha y nuestra marquilla cuando exploramos abdomen debemos colocarla mirando en sentido cefálico. La marquilla debe estar mirando hacia la cabecera del paciente. Y así conocemos toda la orientación que puede tener el, el ecógrafo. Así estemos en región laterales, saber que nuestro equipo está funcionando de la mejor manera. Lo que se nos está dibujando en la superficie de la pantalla es en la misma posición en la que tenemos colocado el transductor. Bueno, quiero mostrarle el ultrasonido pulmonar, la esencia del ultrasonido pulmonar, donde es clave en diagnóstico de disnea, de trauma de tórax, en choque de causa desconocida, complicación también para explorar complicación de accesos venosos centrales, pues que no hayan sido guiados por ecografía. En paro cardíaco es una herramienta interesante. Entonces, vamos a diferenciar si existe o no existe neumotoras en nuestro paciente. Vamos a ver que dependiendo de la aireación, las densidades del pulmón, si hay mucha aireación o si hay mucho contenido líquido, él siempre tiene el equilibrio y eso nos lo va a mostrar en la imagen, ¿sí? La exploración del pulmón para neumotora se podría hacer con cualquiera de los cuatro transductores. El traductor sectorial, el transductor lineal, el transductor curvo y hasta si a la mano tuviera el ginecológico para diferenciar si hay o no hay neumotora, la línea pleural se podría utilizar. Se lo pone en el pecho del paciente, se lo pone en el tórax del paciente y se explora, que es para endocavitario, pero si sabes usar la herramienta e interpretar la imagen, allí es donde vas a poder utilizarlo si lo tuvieras a la mano, que sería como único y último recurso, porque ellos siempre tienen, los ecógrafos tienen los otros dos, lineal y sectorial, dependiendo de lo que contemplan. Están las áreas de exploración, está la colocación
del transductor siempre y cómo lo vamos a utilizar sobre la superficie del tórax para explorar pulmón, con el indicador hacia arriba y con desplazamientos de derecha a izquierda en cada una de las emitoras derecho, emitoras izquierdo, lo vamos a ir desplazando de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, con siempre con el indicador del traductor apuntándose a la cabeza del paciente. Sonoanatomía pulmonar. Aquí en la sonoanatomía pulmonar vamos a ver piel. Vamos a ver piel, tejido celular subcutáneo, tejido muscular, las costillas, la que esté, como tenemos el transductor orientado hacia la cabecera del paciente, el más próximo al indicador sería la costilla inmediatamente superior, esta con su sombra acústica y la costilla inferior, ¿sí? Algunos nombran que esto es la pleura. Eso hiperecoico que vemos allí es la pleura, pero no se dice que es la pleura, es la línea pleural, porque ya vemos que son fenómenos físicos de interpretación de imagen. Cuando las ondas de sonido chocan contra la pleura como tal, generan esta interpretación de hiperecogenicidad y nos marca lo que es la línea pleural. Decir que esto es la pleura, no, porque sabemos que están las dos pleuras, la pleura parietal, la pleura visceral, ¿sí? Y el resto es contenido pulmonar, parénquima pulmonar. Hay unos que dicen que la costilla, otra costilla, la línea pleural y forma una imagen de murciélago que le dicen el signo de murciélago. En el derrame pleural vamos a ver el hígado, la línea hepática, el borde hepático, el diafragma y la zona anecoica, que es el líquido. Las líneas A y líneas B que se forman son solo un efecto de refracción. Las líneas A son esas líneas que esos haz de luz que chocan contra la línea pleural, unos siguen de largo y otros se regresan con menor frecuencia. Esa interpretación muchas veces está de que nos da muchas líneas A. Las líneas A son esas líneas horizontales que se ven en la ecografía pleural y no representan nada patológico, no es ninguna enfermedad, ninguna condición patológica, solo es que el efecto de reverberación donde están las ondas de ultrasonido, unas chocan y regresan con naturalidad y otras penetran y después nuevamente chocan con la pleura y da la interpretación en la imagen y vamos a ver varias líneas horizontales sobre el equipo, no sobre nuestra pantalla. No es nada patológico. Las líneas A no son patológicas. Y las líneas B, más de dos, sí son patológicas. Es donde vamos a evaluar a nuestro paciente la congestión pulmonar. Si hay líquido a nivel intersticial, se empiezan a ver las líneas B, que son unas líneas perpendiculares que bajan y atraviesan toda la pantalla y tienen que llegar hasta el fondo de la pantalla y que nacen y parten desde la línea pleural. Em, Entonces, la línea pleural es la que diferencia y muchas veces si inclinamos el transductor, nos metemos en el espacio costal, ya no vamos a ver costillas, no vemos las costillas que tenemos aquí, nos metemos en el espacio porque hemos inclinado nuestro transductor, pero recordando siempre que la marquilla va a la derecha, coincidiendo con la marquilla de la pantalla. Entonces, les voy a mostrar, me van a decir ustedes en este video para saber si hay presencia o no hay presencia de neumotórax. Hay muchas formas de saber si hay presencia o no hay presencia de neumotórax. ¿Por qué? Porque va a haber un deslizamiento pleural que ahorita se lo voy a mostrar. El deslizamiento pleural
Si hay presencia de líneas B, no hay neumotórax. Si hay deslizamiento pleural, no hay neumotórax. Si lo colocamos en modo M y vemos el signo de la arena de la playa, que se los muestro, no hay neumotórax. Si vemos pulso pulmonar, no hay neumotórax. Si activamos en la presencia del Doppler y nos da efecto Doppler de color rojo y azul, no hay neumotórax. Esto no es bucle, bucle, eso. Em, Ese deslizamiento que vemos ahí se da con los movimientos respiratorios. Ese deslizamiento que vemos ahí se da con los movimientos respiratorios. Aquí valoramos tejidos blandos, un traductor curvo, tejidos blandos, costilla superior, costilla inferior, o sombra acústica, y vemos ese deslizamiento pleural allí. ¿Lo vemos? No hay neumotórax. Con eso confirmamos y hacemos la exploración completa de nuestro paciente, todo el tórax anterior, lateral, tórax derecho, tórax izquierdo, y vemos que no hay, en este caso, no habría neumotórax. Si hay deslizamiento pleural, no hay neumotórax. Listo. Es hasta el mismo video. Otro. ¿Hay deslizamiento pleural? Sí o no, en ese que le estoy mostrando. Eso. Vamos a hacerle bucle. ¿Lo vieron? Se los coloco nuevamente. ¿Hay deslizamiento pleural? Sí o no. Una pregunta para el público. En ese video, ¿hay neumotórax? ¿Sí o no? Ahí sí, me están escuchando la charla, ya le mostré una imagen. En esa, Soledad dice que sí hay neumotórax, hay neumotórax, hay neumotórax, dice Soledad. Romeo, sí. Hospital de Corazón dice no, no. Armando Jesús dice no, porque no hay deslizamiento pleural. Ah, dice que hay que ver el modo M para ver el código de barras. También por eso le activamos el modo M. Listo. En ese caso en particular, sí hay deslizamiento. Se les voy a mostrar. Si ves el deslizamiento, cuando no ves eso que estás viendo ahí, es que sí hay neumotórax. Tienes que ver eso de deslizamiento. Bueno, si tienes la duda, la activas el modo M. Voy a compartirle nuevamente la pantalla. Hay deslizamiento pleural. Tú ves que la línea pleural, mira, está ampliada a una profundidad de 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, 6 tiene no necesitamos mucho. Tú estás viendo que se está desplazando una estructura sobre otra. Ese movimiento que hay, y aquí se asoma una línea B que atraviesa hacia abajo. Mírala, como se repite el video, mírala, esa linecita que va, se está moviendo de un lado hacia otro. No está moviendo el traductor, porque mira que arriba no se está moviendo el traductor. Tú ves la estructura de piel, no se está deslizando el traductor, se está deslizando en la caja torácica con los movimientos respiratorios. ¿Sí? Y tú ves ese movimiento en esta zona hiperecoica que corresponde a la línea pleural y ves ese movimiento. Sí, ahí confirmas que no hay neumotoras en esa zona, no hay neumotoras, porque estás viendo dos características. Estás viendo el deslizamiento pleural y estás viendo las líneas B, que hay unas líneas B que pasan ocasionalmente. No son patológicas porque pasa una sola, se devuelve, por aquí va, por aquí va, por aquí va. Mírala ahí, sale de ahí, ahí va. Ella se regresa, mira, la línea B atraviesa la pantalla. Listo.
Ahora los leo en el chat. Nuevamente le pregunto, ¿en ese video hay o no hay neumotórax? ¿Sí o no? Ya no quieren contestar. Pero en ese video, no, bien, eso me gusta, está activo. No, no hay no hay neumotórax. Pudimos identificar que no hay neumotórax, no, un no rotundo, por dos de las características que teníamos a su momento. Hay desplazamiento pleural, ves que ese desplazamiento existe y hay presencia de línea B. Si le colocaran modo M, listo, les voy a mostrar el del modo M. Voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, ahorita me decían, activa el modo M para saber si hay o no hay neumotora. Listo. Si todavía tienes la duda, que no veas con claridad, por eso es que necesitamos quitarle profundidad. No necesitamos tantos 18 centímetros, 20 centímetros, 16 centímetros de profundidad, porque lo que necesitamos ver es la primera parte. Ahí le quitas profundidad con el botón dip y lo dejas en 4. Ese estaba a 6 centímetros de profundidad, pero lo puedes dejar en 4, dependiendo también del tejido graso que pueda tener el paciente. Pero necesitas ver es la línea pleural. Entonces, listo, tienes la duda. De todos modos, porque era muy evidente lo que estábamos viendo allí. Pero le activamos por aquí a alguno de los colegas, nos decía, hay que activar el modo M. Listo, le activamos el modo M. Vemos el código de barra. El modo M representa, te lo va a tomar así en la pantalla, donde tú nuevamente sigues viendo, te coge y te pone la imagen esta pequeñita, donde sigues viendo la costilla superior, la costilla inferior, el tejido blando, la línea pleural y él te la representa con esta representación, donde esto que parece código de barra y se nombra y se le dice código de barras, la línea pleural sigue siendo esa línea hiperecoica que tú estás viendo allí, sigue siendo la línea pleural y el pulmón como tal da una imagen parecida a la arena de la playa. Entonces, esto sería las olas del mar, según los que empezaron a describir sobre este fenómeno ultrasonográfico, la línea pleural y después de la línea pleural tienes que ver esa arenita, ese arenoso, como cuando eran los televisores del tiempo antes, cuando se iba la señal, quedaba esa arenita y esa eh, imagen que no mostraba nada. Esto es el signo de arena de la playa, esto es lo normal, esto es lo normal. Ahí todavía no hay neumotórax. Esto es lo que se ve cuando activamos el modo M. ¿Sí? Aquí podría ver, porque tenemos el código de barras arriba y decimos que está la línea pleural, la zona más hiperecoica, pero seguimos viendo código de barra abajo. Podríamos arriesgarnos a decir que hay neumotórax, pero hay otra característica, que estamos viendo el pulso pulmonar. Cada latido del corazón genera esta linecita, esta linecita, esta linecita, esta linecita. Algunos ecógrafos lo colocan, otros no, pero te ponen el pulso pulmonar. Algo puede hacer. ¿Qué pasa? A veces hay pacientes que están en, intubados en una sala de un quirófano. Este puede ser uno de esos pacientes donde está relajado, sus pulmones no son los que están funcionando con la ventilación mecánica que le proporciona el equipo de ventilación mecánica, pero no hay neumotoras porque tiene su pulso pulmonar. Nos está mostrando el equipo pulso pulmonar y puede ese paciente no haber como tal un deslizamiento pleural porque está sedado y está con eh, paralizantes musculares. Listo, no hay neumotoras por esto. Les voy a mostrar otro video donde voy a colocarlo en bucle, que se repite. No se ve con claridad el deslizamiento pulmonar
el deslizamiento pleural, ahí sí, pero vemos esto, la ampliamos. Mira, esta está a 4 centímetros de profundidad y en la pleura la tenemos alrededor de los 2 centímetros y 2,3 centímetros. Listo. Pero hay ese desplazamiento. Ahí está la duda, queda la duda. A esta imagen sí debemos colocarle el modo M para confirmar, porque todavía está, a pesar de que está ampliado, no hay un deslizamiento así como claro, no hay presencia de líneas B que atraviesen hasta el fondo de la pantalla. Ahí podrán ver que hay una palpita algo por allí en la pleura, que es el pulso pulmonar, podría ser, y al aplicarle modo M, veríamos con claridad si se trata o no trata de un neumotórax. Al colocarle Doppler, también podemos ver, porque si hay aire, el ultrasonido no atraviesa el aire, los traductores no atraviesan el aire, atraviesa tejidos blandos y el agua. Estos transductores, al tenerlos sobre la superficie, al aire no va a generarnos ninguna imagen. Entonces, si aquí se cortara la transmisión de sonido, por el neumotórax, al aplicarle efecto Doppler no va a dar ninguna coloración. También confirmamos la presencia o no de neumotórax. Entonces tenemos este resumen, que si vemos deslizamiento pleural, eso nos descarta un neumotórax. Si vemos la presencia de líneas B, eso nos descarta un neumotórax. Si vemos que hay pulso pulmonar, eso nos descarta un neumotórax. Voy a dejar de compartir. ¿Os leo algún comentario que nos quieran hacer? Por la presencia de las líneas B, la presencia del el neumotórax o ausencia. Y ahora sí les pregunto, ¿ya saben identificar un neumotórax usando el ultrasonido? Cuando vean la imagen, los leo. O si alguno quiere abrir, le permitimos abrir el micrófono. Armando dice que sí, ya no quedarían dudas sobre el poder diagnosticar un neumotórax en un paciente. Escúcheme. Voy a continuar. Cierro para lo que es ¿ven mi pantalla? Sí. Bueno, ahí están las diferentes posiciones en las que se coloca el transductor. ¿Hay presencia de líquido pleural? Sí o no, para diagnosticar nosotros un derrame pleural. La radiografía de tórax, en alguno de los espacios se acumula líquido. Generalmente cuando hay en zona posterior no alcanzamos a ver líquido. Una radiografía de tórax podemos interpretar que está normal, pero en estos espacios em, se acumula líquido que muchas veces en la radiografía no alcanzamos a visualizar. Cuando colocamos el transductor para ecografía, vemos y podemos mirar qué estructuras veríamos allí. Hay que Se tienen que ver para valorar el derrame pleural. Hay que colocar, iniciamos siempre del lado derecho, todo se inicia siempre la exploración del lado derecho, donde necesitamos ver la columna, necesitamos ver el polo superior del riñón derecho, necesitamos ver el hígado, necesitamos ver el diafragma o la línea diafragmática y que después del diafragma vamos a ver el pulmón. Después del diafragma no debemos ver más la columna. Eso se llama signo de la columna. ¿Y qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo esto. Si aquí existiera algo de líquido que no se ve en la radiografía de tórax, porque esta tiene una mejor sensibilidad de la ecografía, si no se ve si no se ve el líquido en la radiografía de tórax, lo podemos ver con la ecografía.
Hay algo que se llama el signo de la cortina. Ponemos a respirar a nuestro paciente y aquí vemos por lo menos esta estructura. ¿Qué vamos a ver? Vamos a visualizar el polo superior del riñón derecho, el hígado, toda esta estructura hepática allí, aquí atraviesa, está seguramente sobre una de las costillas con su sombra acústica. Y vemos la columna aquí en la parte de abajo. Después de la línea del diafragma no debemos ver esta sombrita que es hiperecoica, que eso es la representación de la columna. No se debe ver y no se ve, no la tenemos, no se ve. Entonces quiere decir aquí no hay derrame pleural. Listo, se contestó la pregunta que necesitamos. ¿El paciente tiene o no tiene derrame pleural? No, porque vamos a ver. Cuando se le pide que respire, aquí empezamos. Cuando se le pide que respire, se borra, eso se llama el signo de la cortina, se borra parte de lo del diafragma, viene la sombra que tenemos aquí, la sombra acústica, y después de la línea diafragmática no vemos, después de la línea diafragmática, no vemos esa estructura hiperecoica que corresponden a la columna, no las vemos. Entonces, este paciente en nuestra interpretación, extendiendo nuestro examen físico, ¿tiene o no tiene derrame pleural? No tiene derrame pleural. Este es el mismo. Este es otro. No, este es otro. Este es el mismo. Bueno, ¿qué estructuras vemos allí? Entonces, ¿hay presencia de líquido pleural, sí o no? Línea diafragmática, diafragma, hígado, polo superior del riñón derecho, columna. Después de la columna del diafragma no tenemos que ver la columna y vean, hígado en la imagen B, polo superior del riñón derecho, columna vertebral y después de la línea diafragmática estamos viendo, de la línea diafragmática estamos viendo líquido libre y estamos viendo la columna, significa que nuestro paciente, este paciente tiene derrame pleural. Este es una de las imágenes que al principio tenemos signo de la cortina, de hígado, polo superior del riñón derecho. Esto fue grabado con vemos que hay líquido, vemos después de la línea diafragmática, vemos más dibujada la columna. Esto que está aquí es una telectasia pasiva que la produce el efecto de compresión que hace el líquido sobre el tejido pulmonar. En ese video, ¿hay o no hay derrame pleural? Eh, los leo, dejo de compartir. Signo de plancton, atelectasia, sí, sí tiene derrame. Fácil, ¿no? Metodología, sí, sí hay derrame. Sí, hay derrame. Sí, sí hay derrame. Entonces, es fácil la interpretación del derrame pleural conociendo y sabiendo dónde vamos a colocar el traductor. Tu paciente está acostado porque lo tenemos en estado crítico, seguramente está en urgencia o en una unidad de cuidados intensivos. Eh, ya. Keila dice sí, Cristian dice sí hay derrame, sí hay derrame. No hay duda que hay derrame pleural. Este es otro, lo vemos.
otra imagen del mismo paciente. Vemos la línea pleural, vemos que se dibuja la columna, vemos la telectasia pasiva que hay en la punta del pulmón, en la base, estamos viendo la base, y vemos el líquido libre. Después paralizamos, hacemos la medición y podemos cuantificar, estimar la cantidad de líquido que pueda haber. Medimos, pausamos la imagen, medimos en centímetros, lo que nos dé en milímetros, perdón, lo multiplicamos por 20 y nos da 10 milímetros por 20, sería alrededor de 200 cc de líquido pleural. Así es como se hace el cálculo de, de la cuantificación del derrame pleural. ¿Sabías eso? Cuando hacemos la medición, la separación que existe entre el diafragma y el borde inferior del pulmón, no lo sabían, donde se mide, se paraliza la imagen y se cuantifica con la tecla de caliper para medir esa línea pleural con la línea del diafragma con el borde inferior del pulmón hasta donde estuvo y lo medimos, medimos esa, esa distancia en milímetros la da el equipo. Vamos a ponerte el ejemplo, 15 milímetros de separación por 20 te da un volumen estimado de 300 cc de líquido. A veces nos reportan eh, 60 milímetros por 20, 6 centímetros de separación en un gran derrame pleural, alrededor de 1200 cc de líquidos en ese pulmón. ¿Sí? Te muestro la imagen cómo hacemos la medición. Medimos la distancia, calculamos, medimos la distancia. Ejemplo que estamos representando aquí, 30 milímetros de separación, 30 milímetros por 20, en la constante, 600, volumen de 600 de líquido pleural. ¿Cómo te ha parecido hasta el momento? Cuéntame ahí. ¿Conocías de esos datos? ¿Sabías medir el líquido pleural? ¿Sabías medir el líquido en el derrame pleural? ¿Sabías verlo cuando te dicen derrame pleural? Excelente, Miguel. Sí, esa es la idea, Miguel. Que es que de manera excelente. No, gracias. Muy interesante, muy interesado. Esa es la idea. Vieron que nuestro método POCUS 360 es un método fácil. ¿Les parece fácil interpretar y conocer las imágenes? No sabía calcular. ¿Le parece fácil reconocer las imágenes? Muy interesante. No sabía calcular. Sí, parece fácil. Excelente. Muy interesante. No sabía calcular. ¿De dónde se mide? Sí, desde dónde se mide es desde el borde del diafragma hacia el borde inferior del pulmón que te está mostrando allí. Ahí se mide y está con la tecla de caliper. Ahí puedes medir, eh, puedes hacer la medición. Es bastante interesante. Entonces, ¿quién quiere seguir aprendiendo? ¿Quién quiere seguir aprendiendo sobre el ultrasonido? Que los médicos no radiólogos, somos internistas, médicos generales, cardiólogos, perdón, bueno, también hubo un momento que entrenamos y entrené un cardiólogo, un cirujano cardiovascular, cuando dictamos el curso en Montería, entrenamos un cirujano cardiovascular. Él, para las otras técnicas conocía a la perfección lo del corazón, pero no exploraba pulmón, no exploraba vasos abdominales. Y le pareció interesante. Y los accesos vasculares para sus procedimientos. Entonces, ese cirujano cardiovascular asistió a nuestro curso de entrenamiento. Yo. Sigamos. Sí, claro, seguimos así. Es una metodología fácil, sencilla y aplicable. Fácil, sencilla y aplicable. Bueno,
Llevamos hora y media de entrenamiento. El contenido ya se lo mostré. El contenido es bastante interesante, amplio, amplio. Mañana los espero a la misma hora. Quienes quieren seguir profundizando en este entrenamiento con nuestro método POCUS 360 en el manejo de ultrasonido para médicos no radiólogos. Quieren seguir aprendiendo con esta metodología paso a paso, fácil, fácil, porque ya me han dicho ustedes mismos, me han contestado que les ha parecido fácil, un método rápido. ¿Quién quiere seguir? Que lo espere el día de mañana, que voy a estar aquí el día de mañana para compartirles más información con esta metodología fácil, rápida, aplicable, utilizable y que nos proporciona seguridad y poder resolver una pregunta, una respuesta rápida, una pregunta que podamos tener. ¿Mi paciente tiene o no tiene esto? ¿Mi paciente tiene o no? Pongo el traductor, lo uso y miro. Hay, no hay. Si hay líquido, no hay líquido. Si hay derrame, no hay derrame. Hay lesión, no hay lesión. Eso es, nosotros nos generamos informe. Los quiero ver. Nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche para Colombia y la representación que puedan tener, porque sabemos que tenemos otros en Uruguay, en México, Chile, Uruguay, México. Entonces, los esperamos a la misma hora. No te puedes perder esta masterclass. Entonces, saludos desde Colombia, saludos a todos y los esperamos mañana para seguir profundizando en nuestro método POCUS 360, método fácil y rápido de aplicar. Nos vemos. Mañana nos vemos. Los esperamos.